Ujú. Vamos a 26. Clase de inglés. Ujú. Van llevando dos. Hay que llevar el curso ese del IMSS, ¿no? Estamos a jueves. ¿No lo has terminado? No, no, ni he empezado, me registré nomás. Y son 10 horas. Pues. Y no empiezo ahorita en la tarde. Pues a estarlo escuchando, pues. Mientras me pongo a hacer otras cosas. ¿No? Y prestar atención para. Porque luego te ponen el examen. Pues. Y aunque el examen lo pasas por agotamiento, pues ya lo puedes poner. Ya que lo pasas. Ajá. 10 horas es el curso. Sí, 10 horas. No sé qué tan. Digo, 10 horas para decirte qué rollo. El cubrebocas se desdobla así. Sí. Fíjate que me mandó un mensaje la maestra de un anuncio antes de que entrara, de cómo están anunciando el regreso a clases allá en su secundaria. Dicen dice el regreso a clases será bajo estrictas medidas de sanidad y seguridad, por lo que el cuidado deberá iniciar desde casa. Los padres deben asegurarse que sus hijos no presenten síntomas como fiebre y así, ¿no? Y luego dice que deben de llevar un kit de sanidad. ¿Qué día? ¿O lo pongo yo? Jueves. Viernes. Jueves. No, sí, jueves. Jueves. ¿Tienen algo más el viernes? Yo trabajo. Muy bien. El jueves, el otro, pues nada más opinaron dos. Y su compañera va a apoyar a su otra compañera que trabaja, me imagino. Dejamos el jueves de la otra semana. Sí, profe. Sí, está bien, profe. Muy bien. Hablen, comenten. Bueno, ahorita platicamos. Entonces vamos a poner en mi calendario mi control, ¿no? Jueves de la otra semana, primera unidad de competencia. Y y todo bien. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar, bueno, estuve revisando su tarea. Bueno, es una, la que revisé ayer. Cuida uno, de los problemitas que estamos resolviendo. Vamos a proyectarlos. ¿Qué son estos, no? Estamos resolviendo el problema ese de neumático. En su tarea venía uno muy similar. Y ayer lo resolví ya para calificar las tareas, ¿no? Entonces, como retroalimentación, hagan los problemas, ¿no? Resuelvan los problemas. Olvídense de bajarlos resueltos del Internet. En el Internet está todo resuelto, jóvenes. El Internet es un mundo de información. Todo está. Sería imposible no buscar un problema y saber cómo buscarlo ahí, filtrarlo y aparece. Pero yo inmediatamente me doy cuenta, pues, cuando algunas tareas no las resolvieron ustedes, sino que las bajaron en Internet. Incluso ya sé hasta qué parte del Internet están. Las bajo y están idénticas. Entonces, no hagan eso, pues, en esta materia ni ninguna otra. Porque no van a llegar a ningún lado, ¿no? No van a aprender absolutamente nada. Entonces, no les va a servir de nada. Pues. Y los exámenes no los saco de ningún libro. Los exámenes, los problemas que tienen los exámenes, ni en la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la deep web. Ni, En lo más profundo. ni en lo más profundo de la web, los van a encontrar. No los van a encontrar.
son creados por uno mismo. Yo los construyo, los problemas. De todos los exámenes virtuales yo los hago. Entonces, pues no les va a ir bien en los exámenes, porque realmente no están aprendiendo nada. Entonces, no hagan eso. Pidan asesorías. Pocos de ustedes me piden asesorías. Eso también es otro indicativo, ¿no? Y ahí los tengo muy contados, aquellos que me piden alguna asesoría, ¿no? Entonces, háganlo. La tarea pues, se las pongo bien porque me la están entregando resuelto. Les considero la tarea. Pero la tarea no es más que el 20% de la calificación. Y recuerden que hay que tener el 60% del examen para aprobar, ¿no? De acuerdo a la reunión de academias, el 60% del examen. Para poder aprobar. Poder evaluar, pues. Si no, pues no. Eso es como retroalimentación, ¿no? Porque ayer la revisé la tarea y inmediatamente me doy cuenta de los errores que revisé. Entonces, volviendo al problema, ese que precisamente viene en la tarea, este problema que está en esta pantalla, ayer que andaba navegando, lo encontré y está mal resuelto. Digo, te entrega muchas opciones, ¿no? Te entrega varias respuestas. Pero los primeros que entré, si le busco más, pues a lo mejor lo encuentro bien resuelto, ¿no? Pero está mal resuelto en la web, porque tampoco lo que está en la web es completamente correcto, ¿no? Cualquiera lo sube, lo resuelve y lo sube. Entonces está mal resuelto en el inciso B. Aquí lo vamos a resolver como debe ser, ¿no? No sé si ayer calculamos, ¿no? Calculamos déjenme checar aquí. Sí, calculamos el inciso A, ¿cuánto nos había dado el inciso A? El volumen determina la elevación de la presión. 27, ¿o cuánto era la diferencia de presión? ¿Ustedes tienen el dato ahí, no? Es 17.60 el incremento. Ah, correcto. Ok, voy a tomar ese dato, sí me suena que era eso, ¿no? 17.60 la diferencia. Porque entonces aquí era 210, la presión 1, 210, y nos dio la presión 2, 227.6, ¿verdad? Ajá. Correcto. Entonces estamos bien hasta ahí. Luego nos dice también determine la cantidad de aire que debe purgarse para restablecer la presión hasta su valor original, a esa temperatura. Ese es el error que cometieron en el programa que revisé ayer muy rápido, me lo encontré. De que la temperatura final no cambia, pues la temperatura final se mantiene. Lo que voy a quitarle es aire. Yo puedo incrementar la presión de dos formas en un sistema, ¿no? O incremento su temperatura. Eso siempre va a generar que mi gas incremente su presión, eso lo sabemos. PV es igual a NRT, entonces la temperatura es directamente proporcional a la presión. O también puedo agregar más masa, ¿sí? Cuando lleno una llanta de aire. Le echo aire a la llanta, como en este caso. Y también va a cambiar la presión, se va a incrementar, porque la masa genera presión. Entonces, son las dos condiciones. Entonces, aquí lo que hacemos para volver a la presión original, necesitamos y que se mantenga la misma temperatura alta de 50 grados centígrados. Pues necesito saber cuánto le voy a sacar, ¿no? En el manejo físico es lo más sencillo, ¿no? Me subo al carro, le leo la presión, 270 kilopascales, me voy a Empalme a las 12 del día, se calientan las llantas con el trabajo y el calor, y llegando allá, observo que la temperatura ahora es de 50 grados centígrados de mis llantas, que se duplicó, ¿no? La temperatura de 25 a 50. Y le mido la presión con el cheque, le mido la presión. Me va a dar 227.6 kilopascales. Eso es lo que me va a dar, ¿verdad? Porque no falla, no falla. Recuerden que el aire es un gas ideal que se comporta como real, entonces el resultado es correcto, aunque sea un gas ideal. Sí, aunque estemos calculándolo con la ecuación de los gases ideales.
sin hacer ningún ajuste por Van der Waals o por factor de compresibilidad Z. No necesitamos corregir nada. Y lo más fácil es, pues bueno, quiero que vuelva a la presión de 210, ahorita que está caliente la llanta, ¿no? Y le empiezo a tirar aire con el check, ahí tiene un botoncito, le tiro aire y le mido la presión. Y ese aire lo capturo en algo, ¿no? Supongamos que lo puedo capturar, ¿no? Lo meto en un globo. Lo paso a un globo para que el globo se hinche con el aire que le estoy sacando. También se puede hacer. Y en un globito de aire. Y ya puedo estimar la masa que hay en ese globito de aire. Y dejo la presión a 210 kilopascales. Pero ahora está a una temperatura de 50 grados. Significa que cuando la llanta se enfríe y vuelva a los 25 normales, la llanta va a estar ponchadita. Va a haber, porque la presión final que va a tener no va a ser 210, va a ser mucho menor que eso porque le saqué más. Entonces, son todos los juegos, las combinaciones que podemos hacer con las propiedades termodinámicas ahí, simplemente pues, jugando con la masa y la temperatura, ¿no? Entonces, quiere que determinemos esa masa que físicamente le voy a extraer. ¿A qué temperatura? A la temperatura de, dice ahí, a esta temperatura, a la temperatura final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y les pregunto porque ya hicieron el problema de tarea, ¿no? Entonces, el problema de tarea precisamente pregunta eso, no pregunta la presión final, sino no se va directamente a la masa. Dice, ¿cuánta masa hay que extraer para que... Y extraemos la masa. Calculamos la masa en ese problema de tarea. Este es muy similar, más que trae dos incisos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué propuestas para cómo estimo esa masa? Usamos el dato del peso molecular del aire y el valor de N. Pero ¿cómo lo usamos? Sí vamos a usar la ley de los gases ideales. O sea, no tenemos otra ecuación, ¿no? Tendríamos que despejar el número de moles de la ecuación de los gases ideales y sacar los moles de aire que hay al principio para después convertirlos a masa. Y después se hace, ay, no me acuerdo cuál es la ley, la fórmula que usé en el problema de la tarea, pero es presión 2 sobre presión 1 es igual a N2 sobre N1. Y creo que se puede sacar de ahí ya el número de moles que tendría las llanta en el segundo estado, se podría decir, cuando ya está calentado. Y se hace una resta, bueno, se vuelve a sacar masa y se hace una resta de lo que se debe quitar de aire, creo. O sea, calcular la masa inicial y luego calcular la masa final y luego restarlas. Ajá. Eso es más o menos. Ok, es una propuesta. Tiene un detallito esa propuesta. ¿Okay? Tiene un detallito. Así como está planteado, tiene un detallito que hay que analizar. Pero sí, es una forma que pudiéramos, en teoría, calcular. Calcular la masa inicial y calcular la masa final. Ujú. Y de otra forma, existe otra forma más directa, más rápida, más rapidita. Que surge igual, ¿no? Del mismo análisis que plantea Nicole, ¿verdad? No es que me simplifica mucho el cálculo. Y revisamos una situación interesante de la propuesta de la resta de masa 1 menos masa 2. ¿Alguien más? ¿Cómo lo hicieron en su tarea? Porque como se resuelve de la tarea, así se resuelve esto. Esa es la tarea que resolví ayer, ¿no? ¿Sí? La tarea habla de un incremento de 10 psias, ¿no? Hay una diferencia de presión entre el estado inicial y estado final de 10 psias. El volumen no cambia.
por la temperatura porque ya es un estado final. Y calculamos rápido. Ahí la situación, vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a analizarlo. Calculamos la masa inicial. Podemos calcular la masa inicial. Y es cuestión del razonamiento del problema, pues. Significa entonces, si yo hago una resta de masas, significaría entonces que en el transcurso del calentamiento de 25 a 50 cambió la masa. Porque decimos, calculamos una masa final. Porque utilizaremos dos estados termodinámicos, inicial y final, con temperatura inicial y temperatura final. Y calcularíamos una masa diferente, ¿no? Entonces, el razonamiento es que lo que necesitamos estimar es la masa que necesito retirar para volver a tener la presión inicial. Eso es un incremento. Y luego voy a calcular esa masa a la temperatura final. A la temperatura final. Lo cual significa que yo puedo establecer mi ecuación. Porque no va a cambiar la masa para el calentamiento. Va a cambiar la masa para volver a una presión a una temperatura final. ¿Sí? Entonces son dos procesos aparentemente iguales, pero en esencia son diferentes. Entonces, como ya estoy en el estado final, ¿sí? Ya no me interesa el estado inicial. Ya estoy en el estado final. A una presión de 320 y tantos contra un estado inicial de 210. Entonces yo analizo y digo, bueno, ¿cuánto cambió la presión? 17.6 kilopascales. Y aquí la pregunta es, ¿qué presión a la temperatura de 50, qué masa, perdón, a la temperatura de 50 grados centígrados representa ese incremento de presión? Esa es la pregunta que hay que plantear. ¿Qué masa a 50 grados? Chequen que ya no me interesó el estado inicial. A 50 grados centígrados representa 17.6 kilopascales de incremento. Ahí es donde está incluido el estado inicial, pero ya lo calculamos, pues. Ya obtuvimos un 17.6 kilopascales de diferencia de presión. Y nada más hago un solo cálculo. Porque yo puedo calcular la masa que representa 17.6 kilopascales a una temperatura de 50 grados centígrados. Porque en ese instante voy a sacarle el aire, aunque esté a 50 grados centígrados. Entonces voy a poner el pizarrón para calcularlo ahí rápidamente. Sí, ese es el análisis. Así no suena lógico, ¿verdad? La diferencia, pero cuando calculo las diferencias me enredo con las temperaturas y el resultado nos puede dar un poco diferente. Y incluso el que está en internet trataron de analizarlo así como les estoy diciendo, pero se enredaron un poquito. Yo me di cuenta de que calcularon la masa inicial y final a la misma temperatura de 50. Como que quisieron comprender ahí un poco de que la temperatura para mi cálculo final no cambia, ¿no? Lo que cambió fue la presión. Y lo calcularon masa 1 con la temperatura 50 y luego calcularon masa 2 con la temperatura 50. Con diferentes presiones por ahí, pero es más chamba, pues. Como que lo quisieron razonar por ahí. Pero al final de cuentas el resultado les dio diferente y ya no supe por qué. Entonces, bien, ahí está el pizarrón. Lo pueden ir calculando, ¿no? Va a ser delta P. M es igual a número moles, ¿no? Va a ser igual a delta P por B, que no cambia, entre R y la temperatura. Y la temperatura es la temperatura final. Y delta P, pues son 17.6 kilopascales.
Calcúlenlo a ver cuánto les da. Usen la R, ¿en qué está el sistema este? En kilopascales. La R que usamos en el inciso A, ¿no? Es la misma. A ver cuánto todo. Tengo que entrar por agenda. Entonces, dejo de presentar aquí y voy a poner acá destacar para todos. Ahí lo voy a dejar. Son 1, 203 kilopascales. Son 2, 227.6. El volumen es una constante que no cambia, ¿no? ¿El volumen cuánto era el volumen? 0.025 metros cúbicos. 0.025 metros cúbicos. Y la temperatura final es 50, ¿verdad? 323.15. Ajá. Okay. Entonces el razonamiento es ese, ¿no? La llanta ya pasó de una presión 1 a una presión 2, tiene un incremento de presión de 17.6 kilopascales. Este incremento de presión se llevó a cabo por temperatura, pero la quiero regresar a 210 por masa, quitándole masa. Entonces hay que calcular cuánta masa está presente en esta presión a la temperatura final para retirar esa masa de la llanta y que regrese a los 210 kilopascales. ¿Sí? Entonces la ecuación nos dice que PB es igual a NRT. Entonces, como ese es un incremento, pues le voy a poner así. P, incremento de B, es igual a NRT. ¿Sí? Es una presión. Ahí nos va a decir en la ecuación cuál es la masa para esa presión a una temperatura de 323.15 Kelvin. N va a ser igual a la presión, perdón, así ya no, es delta P, 17.6 kilopascales, se multiplica el volumen entre, ¿cuál fue la R que utilizamos ayer? 8.3144. Ok, 44. Era kilopascal, metro cúbico, kilomol, ¿no? O mol. Kilomol Kelvin. Sí, es kilomol. Muy bien, Kelvin. Por la temperatura, 323.15. Entonces, esto nos van a quedar kilomoles. Voy a multiplicar por el peso molecular del aire para obtener la masa. 29
Se redondeando, ¿no? Son 28 puntos, casi 29, ¿no? 29 kilogramos por kilomol. Ah, se me acabó el pizarro. Bueno, 29 por... Ay, que todavía no lo de arriba. 17.6 por punto 0.25 entre 8.344 31.44 entre 323.15 1.638 por 10 a la menos 4 o utilizando los 4 dígitos después del punto en las fracciones 6, ¿no? Por 10 a la menos 4. $4.7491 por 10 a la menos 3 kilogramos. Voy a expresar en gramos para que sea un dato más manejable. $4.74. Voy a redondear 4.75 gramos. Es que necesito levantarme. Sí. Maestro, entonces aquí la diferencia es que la masa no está cambiando. Sí, cuando la llanta cambia su presión, la masa no cambia. Es la misma, lo que cambia es la temperatura. Es lo que, la masa sigue siendo la misma. Eso es lo interesante aquí. Por lo tanto, el razonamiento debe de ser que cuando ya está caliente la llanta y se incrementó la presión, no fue porque le echamos más aire durante el recorrido, sino porque cambió su temperatura. Entonces, por lo tanto, si está ya caliente la llanta y en ese instante, estando caliente, quiero que regrese a la presión anterior, inicial, ahí sí le tengo que sacar más a la temperatura de final. Por esa razón, la masa la debo de estimar a la temperatura final, porque en ese instante le voy a sacar el aire, ¿sí? El aire que contiene esa masa a la temperatura de 50 grados centígrados en ese instante, ¿sí? Entonces, la masa la voy a volver a las condiciones iniciales de presión, pero con un poquito menos de masa. Por lo tanto, les comentaba que cuando se enfríe la llanta, esa llanta va a estar ponchada poquito, porque le sacamos masa, que ahora le hace falta, y por lo tanto la presión final, cuando ya se enfríe, ahora esa va a ser nuestra siguiente presión final, no va a ser de 210, va a ser de menos de eso. ¿Cuánto? Pues quién sabe, no es lo mismo, no es lineal, no podemos decir, si le quitamos 17.6, quiere decir que va a terminar en 210 menos 17. No, porque ahí también cambia. Ahí hay que calcular a la temperatura nueva, que va a ser la de 25 grados centígrados, y ahí tendríamos que estimar la nueva presión. Todo es cambiante porque cambia la temperatura. Nomás jugamos con la masa, ¿ok? Pero tampoco podemos decir que aquí la presión final va a ser 210 menos 17. Porque la presión que descontamos, sí, pero se la descontamos a 50 grados centígrados. Ya tiene otro valor a 25 grados cuando se enfría la llanta. Pues hay que analizar siempre las condiciones del fluido, ¿no? ¿Cómo está el fluido? ¿En qué condiciones estoy haciendo el cálculo que me está pidiendo? Entonces, no sé cómo dice el problema. Si dice el problema, calcule la masa final. Si es la masa final, pues aquí simplemente hay que calcular la masa inicial y restarle esta, ¿no?
Y esa sería la masa final. Pero creo que el problema dice, ¿cuál es la masa Dice final? cuánto aire tiene que quitarse. Tiene que quitarse, Nada más. ¿no? Pues es sí, 4.25 gramos de aire. Ahora podemos decir, bueno, pero no se los voy a quitar con una báscula. ¿Ah? Fíjense la practicidad de las cosas, ¿no? No existe modo de ir a Dayante y decir, a ver, sácale 4.75 gramos de aire. Te va a decir el mecánico, ¿y qué ondas? ¿Cómo le hago? ¿Cómo los peso? No, ¿verdad? Tenemos que retirar volumen. Aquí sería interesante estimar el volumen que ocupa ese aire, con la densidad del aire, claro, ¿no? A esa temperatura. Y ya sabemos cuánto volumen de aire se va a retirar. Y ahí sí ya es fácil medirlo, ¿no? Porque hay instrumentos para medir el volumen del aire, no la masa, ¿no? No es tan práctico. Entonces, si un problema dice, estime cuánto volumen de aire se tiene que retirar, todavía es gramos. Hay que pasarlos a volumen, ¿no? Volumen de aire a las condiciones de 50 grados centígrados, y eso es simplemente con la densidad del aire a 50 grados centígrados. Nos vamos a la tabla de propiedades del aire que está ahí en el libro de termodinámica, buscamos la densidad del aire a 50 grados centígrados y con eso convertimos estos gramos a mililitros o litros de aire. Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda sobre añadir y reemplazar destacado. Vamos a volver aquí. ¿Sobre algún otro problema que hayan tenido dificultad en la tarea? Estos son muy similares, de hecho, si se dan cuenta. Ayer estaba yo checando esto. En la tarea hay uno y aquí hay otro muy semejante. En la tarea hay otro, aquí hay otro muy semejante, ¿no? Realmente la tarea y estos ejercicios son prácticamente lo mismo, claro. Unos en el sistema inglés, otros en el sistema internacional. O con un poquito de detalle, pero son prácticamente iguales, ¿no? Viene uno de cada tipo en la tarea de esto. No, algún otro. Con esto cerraríamos, como les comento, esta primera unidad de competencia. Iniciamos mañana con hidrostática. Ya vamos a entrar en mecánica. Profe, Sí, problemas similares a estos van a venir en el examen de la próxima semana. claro, todos son iguales. Todos son similares, no hay nada nuevo bajo el sol. Son iguales. No iguales, ¿no? Similares. Similares. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Si no hay dudas, preguntas, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Concluimos nuestra primera unidad de competencia. Y mañana iniciamos con la unidad 2, hidrostática, y ya vamos a empezar a trabajar directamente con presiones de fluidos que están estáticos y cuando sumergimos un objeto en un fluido estático, calcular las presiones a las que está sometido ese objeto en función de su forma geométrica, ¿no? No es lo mismo un recipiente circular o un recipiente plano que es sumergido en un líquido, ¿no? En este caso, pues vamos a trabajar con líquidos. Muy bien, entonces, pues vamos a comer. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Nada, Bye, cuídense. maestro. Gracias, profe. Nada, bye.